Dimensión con Dionisio Gutiérrez. 100 días han pasado desde que el presidente Jimmy Morales tomó posesión del cargo, y durante estos meses, la crisis política e institucional que estalló en 2015 continúa afectando el funcionamiento de las instituciones del Estado. En medio de esta crisis, el Congreso de la República ha tomado mayor protagonismo y es la institución sobre la que ha recaído la responsabilidad de dirigir la agenda de reformas que la ciudadanía pedía en las protestas. La respuesta del Congreso al clamor ciudadano ha sido preocupante, desde reformas y leyes que han sido aprobadas sin el objetivo de mejorar la situación actual, hasta el comportamiento cuestionable de algunos diputados que parecieran no entender el momento político que viven. Es poco lo que se ha avanzado hasta ahora en el fortalecimiento institucional que Guatemala necesita. Además de los conflictos políticos, el país también enfrenta serias dificultades en la administración pública. Los problemas financieros del Estado han provocado que existan pocos avances en la difícil tarea de rescatar las instituciones gubernamentales, especialmente aquellas que brindan servicios importantes para la población, como salud, educación y seguridad. A pesar de los esfuerzos del Ministerio Público y la CICIG, las instituciones siguen estando cooptadas por redes delictivas que buscan la forma de apropiarse de los recursos de los contribuyentes e impiden su correcto funcionamiento. Es en este panorama complejo que el presidente Jimmy Morales debe buscar estrategias y consensos que le permitan dar respuestas certeras a los serios problemas que enfrenta el país. Todavía hay suficiente tiempo para retomar el rumbo y construir un legado de cambios importantes para Guatemala. ¿Podrá el presidente Jimmy Morales y su gabinete de gobierno responder positivamente a la enorme responsabilidad que enfrentan? Hoy en Dimensión, analizaremos los primeros 100 días del gobierno de Jimmy Morales y el rumbo que podría tomar el país en los próximos meses. Bienvenidos, esto es Dimensión. Hoy vamos a hablar de los 100 primeros días del gobierno del presidente Jimmy Morales. No es un tema fácil, recibió el país en condiciones verdaderamente dramáticas y vamos a ver qué ha pasado en 100 días. Para esto tenemos con nosotros a María Dolores Arias, ella es analista y catedrática universitaria, conductora del programa Más Negocios y Contravía PM en Libertópolis. Cristian Castillo, analista político, investigador de IPNUSAC, y Roberto Wagner, analista político, catedrático universitario. María Dolores, bienvenida a Dimensión. Señores, 100 días es muy poco tiempo para poder juzgar a un gobierno, sobre todo tomando en cuenta por lo que mencioné hace unos segundos, de que si alguien recibió este país en trozos fue el presidente Morales, con un déficit fiscal brutal de cerca de 20.000 millones de quetzales, con una situación institucional precaria, cierto, con una gran ventaja que se llaman CICIG y Ministerio Público, que son, digamos, las dos columnas vertebrales del país en este momento. Pero a pesar de eso, las condiciones son complejas. ¿Cuál es su análisis? Bueno, ha tenido realmente una situación inédita. Primero, llega sin creerse que él iba a llegar. Entonces ese es el primer punto que hay que tomar en cuenta. Es como alguien que te preparas para una carrera, vas y concursas para ver cómo es competir en esa carrera, pensando que en la siguiente ya estás fogueado para hacerlo. En ese sentido, pues bueno, las cosas cambian en la primera vuelta. Él es uno de los que pasa segunda vuelta. Esto ya le debió haber cambiado el panorama. Es decir, ya tenía muchas más posibilidades de ganar unas elecciones que cuando él inició. Y en ese punto es donde creo que él le ha faltado rodearse de esa gente que pueda ayudarlo con su inexperiencia. Debemos ser conscientes que lo que él nos dijo es que no era ni corrupto ni ladrón, pero nunca nos dijo que era un político de experiencia, y es por eso que también llegó a la presidencia. Entonces, en esa posible inexperiencia, creo que sus logros no son tan fuertes como pudo haber capitalizado una situación que él tenía
que es todo el apoyo de la sociedad, que ya hubiera querido cualquier otro presidente llegar con ese apoyo. Ya. Cristian, sin duda alguna, después de años de negligencia, de incompetencia, de corrupción, de malos manejos, de una manera brutal de manejar la política, pues sí, llega un nuevo gobierno precisamente con las características que María Dolores nos cuenta, pero ¿cuál es el balance de estos primeros 100 días del gobierno? ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos? Yo creo que el primer elemento que salta a la vista es que si es un político con poca experiencia, 100 días deben ser 100 días de trabajo arduo, intenso, en que se traslade hacia la población la imagen de que estoy compenetrado en la dinámica del país, en que estoy cerca de mi gabinete, en que estoy atendiendo los problemas que yo mismo he determinado como los ejes de mi plan de gobierno, que es salud y educación. Sin embargo, esa parte creo que nos ha faltado. Un primer balance tiene que ver con un presidente que ha estado más en la dinámica mediática, no necesariamente proyectando esa imagen de compenetración. Y entre aciertos y desaciertos, me parece que no haber ofrecido en campaña algo nuevo, algo distinto, algo que habría que crear dentro de su gobierno, le daba la posibilidad de atender de manera inmediata las crisis de dos ejes fundamentales de la política pública, salud y educación. El balance inmediato pudiera ser que en salud tenemos la mayor cantidad de crisis. Claro, debemos reconocer que el sector salud ha estado en crisis por 30 años y que no se resuelven en 100 días. Sin embargo, me parece que han habido una serie de novatadas, como se ha discutido en algunos medios de comunicación, que le han generado un desgaste innecesario al presidente y a la credibilidad del gobierno. Ha sido en salud en donde hemos tenido los principales, digamos, shows y los principales eventos que han generado algún nivel de crítica. El tema de las medicinas, los donativos, la renuncia o no del ministro, que si va a haber abastecimiento, que si la Corte de Constitucionalidad exige que haya abastecimiento. Me parece que ahí el saldo es negativo. En educación, que es el otro pilar ofrecido en campaña, es en donde me parece ha habido más gobernabilidad. No hemos visto en educación propiamente, más allá, digamos, de las presiones ya tradicionales de los sindicatos generando exigiendo algún beneficio, más allá de eso se ha visto un ministerio que ha caminado. Si tuviéramos que explorar cuáles han sido los argumentos, las explicaciones que está dando el gobierno de por qué no logra avanzar a la velocidad de las expectativas de la población en el tema de salud y educación o seguridad, que son tres áreas complejas. Ahí me parece que el gran reto es financiero. Usted bien lo planteaba, digamos. Ahí no solo entra en números rojos, sino no tenemos como información inmediata que nos diga cómo está el proceso de recaudación. Sabemos que se ha logrado mantener un nivel de recaudación relativamente estable. No obstante, el vacío fiscal de un presupuesto que fue pensado para otro gobierno, porque el presupuesto que aprueban en el Congreso lo aprueban para un eventual gobierno distinto. Ahora, lo que sucede es que, claro, desde fuera esas cosas se ven hasta a lo mejor relativamente fáciles, pero llega un grupo pequeño. ¿Con cuántas personas creen ustedes que llegó el presidente Morales al gobierno? ¿100? ¿200? Sí, realmente no habían equipos bien identificados. Entonces, supongamos que llega al gobierno con 200, démosle 500 personas. A un gobierno hablan de que podemos estar pensando en una administración pública de varios cientos de miles incluso, porque es un número indeterminado. Hablan algunos de 250,000 y algunos llegan hasta 450,000 empleados públicos, que además son empleados públicos que han ido llegando al gobierno en los últimos gobiernos, como el de Pérez Molina, el de Colón, y vámonos para atrás. Pero solo con los últimos dos, el de Pérez Molina y Colón, dos gobiernos que llegaron al poder a cualquier cosa, menos a gobernar con responsabilidad, con el deseo de dar resultados, etc. Entonces, tomar un gobierno en esas condiciones no debe ser cosa fácil. ¿Cuál es su lectura, Roberto? Bueno, sumado a todo eso también, o sea, los fenómenos del año pasado, las manifestaciones y bueno, toda la implosión que tiene el gobierno de Pérez Molina, eso también provoca una situación muy complicada, que es sobre lo que menciona, un montón de gente que no quería participar, un montón de gente que dijo yo no me voy a ir a meter ahí. Y entonces, o sea, sé que fue un proceso en el que de repente era muy difícil hacer equipos de trabajo y que también estamos ante una situación, digamos, mediática. O sea,
La campaña de Jimmy Morales fue muy simbólica, ¿no? Hay mucho simbolismo dentro de eso, y estos 100 días yo creo que todavía siguen reflejando muchas cuestiones más bien simbólicas, y está siendo más juzgado por las cuestiones de forma. Y tiene razón Cristian, al final del día, la tarea de encontrar, o sea, llegar con números rojos y con esa expectativa que tiene toda la población de que las cosas se hagan transparentes, pues eso, digamos, también complica aún más la situación. Ahora bien, yo creo que lo que se está haciendo también, por ejemplo, en áreas como en algunos ministerios, economía, lo que se está haciendo en la SAT, son parte de ese proceso también de decir, bueno, uno, tenemos que limpiar la casa. Y dos, al mismo tiempo ya es las áreas que estoy de acuerdo, educación y salud son las principales, en donde también tenemos que atender esas necesidades que son inmediatas. Pero ese proceso de limpieza de la casa precisamente es como venir y encontrar situaciones que uno de repente no se esperaba. Lo que estamos viendo cuando en el Congreso, el presidente del Congreso viene y dice, mira, estos son los empleados que hay y esto es lo que están ganando. De repente la gente también quisiéramos saber eso a todo nivel, ¿no? Y entonces esos procesos, digamos, son procesos que obviamente en 100 días no se van a ver, pero sí estoy de acuerdo. Yo creo que falta mucho. Estamos viendo un presidente muy protocolario, ¿no? Mucho de forma, ¿no? Y entonces ahí es donde también se cometen errores. Las declaraciones que da en son de broma sobre el tema de los migrantes, después da un discurso sumamente interesante sobre el tema de las políticas de drogas, pero eso se perdió. Lo que recogieron todos los medios internacionales y nacionales fue la broma. Entonces, la forma, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, digamos, para evitar ese desgaste, también es necesario cambiar la imagen, ¿no? O estar más consciente de cómo se van a decir ciertas cosas, ¿no? Porque yo creo que sobre eso se está juzgando y va a seguir siendo juzgado por cualquier metida de pata inocente, por tan inocente que pueda ser. Ahí es donde eso le va a generar un desgaste. Ahora, hay un proceso de aprendizaje por el que hay que pasar, sin duda alguna. 100 días no es nada para las condiciones tan complejas que le hubiera tocado a cualquier presidente que llegue con el deseo de cambiar las cosas. Claro, llega un punto en que pueden haber explicaciones, pero ya no van a haber excusas, ¿verdad? Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy, que son los primeros 100 días de gobierno. Bienvenidos, esto es Dimensión y estamos analizando los primeros 100 días de gobierno. Hablemos un momento de las grandes oportunidades y luego de la consistencia en la oferta del mensaje electoral, ¿verdad? Ese deseo, esa ansiedad del pueblo guatemalteco de más transparencia, de más honradez en el manejo de la cosa pública, de un absoluto rechazo a la corrupción y a la incompetencia, y más ahora que estamos viendo los nuevos escándalos que salen del gobierno pasado, realmente es profundamente ofensivo, es lamentable el que se haya llegado a esos extremos. Y no fue ese gobierno, el problema que tuvo es que lo agarraron con las manos en la masa, pero hay gobiernos anteriores que tienen igual o más pecados que seguro saldrán. Pero en lo que respecta a las oportunidades del actual gobierno, María Dolores, ¿qué cosas están haciendo mal para aprovechar este momento impulsado de manera tan fuerte por CICIG y el Ministerio Público? Bueno, primero tuvieron la oportunidad de incidir en el presupuesto. Nombraron personas para que incidieran en el presupuesto y en la distribución del presupuesto. Surge el escándalo de unos documentos plagiados y el presidente, en lugar de decir vamos a investigar, vamos a tomar cartas en el asunto, lo protege a primera instancia. Después surge el nombramiento de la ministra de Comunicaciones, surge otro escándalo. Y también es como defender a capa y espada en lugar de decir vamos a investigar. No es decir, no, esto no está pasando, sino vamos a investigar y ser abierto a cualquier señalamiento para investigarlo y tomarlo con seriedad. Ambos casos se corrigieron y resolvieron. Después de todo un desgaste, o sea, sí. El desgaste no era necesario. ¿Y el desgaste vino por esa relación tensa que se fue construyendo entre parte de la prensa del presidente? ¿O los asesores del presidente, digamos, no lo ayudaron a tomar mejores decisiones políticas? Porque fueron cuestiones de forma política, no de fondo. Exacto, yo creo que fue ahí donde faltó esa experiencia
y tal vez el presidente no la tiene, pero sí rodearse de gente. Creo que eso es parte de una de las fortalezas de los líderes. No debes saber todo, pero sí tienes que tener gente alrededor que conozca y sea ahí podría haber experto. una debilidad. Pero un caso inconcluso es el de Giordano, e inclusive bastante controversial y de mucho desgaste para la figura del presidente, porque el presidente en campaña ofrece inicialmente que no va a aceptar tránsfugas en su bancada, estando en campaña. Ya en el proceso de ejercer la presidencia, toma distancia del legislativo y dice: yo no voy a interferir con el legislativo y voy a respetar las decisiones de la bancada si deciden aceptar tránsfugas. Luego del escándalo de Giordano sale en un comunicado abierto diciendo el presidente: miren por favor a la bancada, expúlsenlo. Sin embargo, la decisión de la bancada es mantenerlo por un año y darle la espalda como bancada, siendo la mayoritaria en el Congreso de la República, a su mismo presidente. Pero eso en todo caso dice bien del presidente y dice peor del Congreso. Pero también genera desgastes innecesarios en las credibilidades de ambos. Y ese es tal vez el elemento más controversial. Sí, ahí lo que pasa es, para mí, mi lectura en todos estos casos es dónde está el carácter del presidente. Porque, porque incluso en estos casos tampoco hubo una defensa de ciertos personajes, sino que fue más un titubeo de vamos a ver qué vamos a hacer. Pero el mensaje en un momento dado que pasa con la ministra y lo que está pasando ahora con el diputado es que la gente dice: vean, aquí podemos hacer lo que querramos, porque al final del día el presidente se va a contradecir o no va a tener el carácter como para venir y poner en alto las cosas. Yo siento que... Ahora, ¿es cuestión de carácter o es cuestión de respeto a la división de poderes? En lo que le compete en el Ejecutivo es cuestión de carácter. En lo que es de relación entre poderes sí es mantener Claro, porque lo que se ve evidentemente es que hay un alejamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y especialmente un alejamiento entre el presidente y la bancada del partido que lo llevó al poder, que son cosas distintas según estamos viendo. Sí, pero el problema es el desgaste que eso puede generar. O sea, claro, al salir y decir, expúlsenlo, y después no pasa, o sea, la lectura que tenemos es, bueno, al final del día aquí, ¿qué está sucediendo? Sería mejor, digamos, haber hecho, mantener la línea, decir, eso es lo del legislativo y eso es lo que está haciendo la bancada. Nosotros aquí estamos trabajando en esta otra línea, pero cuando viene y dice algo, después dice que no, después lo aclara, ese titubeo genera desgaste. Y eso es algo que también eso sabíamos que iba a pasar. Los medios están encima de uno por cualquier cosita. Y entonces, esto que podríamos venir a decir, bueno, al final del día, usted lo dijo perfectamente bien, es de forma. Pero esas formas son lo que está desgastando bastante, la figura del presidente. El tema más importante, porque a veces por perdernos en las formas, la agenda del país se desvía por donde no es. Lo que tal vez sería bueno hablar es los temas en los que quisiéramos ver más activo al presidente. La agenda de CICIG, la agenda del Ministerio Público. ¿Qué tanto apoyo ha habido ahí? ¿Qué tanta fuerza se está dando desde el Ejecutivo a los proyectos de CICIG y el Ministerio Público que incluyen el proyecto de reformar el sistema de justicia? Abre un espacio de oportunidad ese desayuno que se da en Casa Presidencial precisamente entre los operadores de justicia y el Ejecutivo para liderar de manera conjunta una serie de mesas para debatir sobre el tema. Sin embargo, nuevamente volvemos a ese debate de la injerencia entre poderes, digamos, porque vemos a un Ejecutivo que puede acompañar al organismo judicial, pero obviamente el liderazgo pues debiera recaer en ese tema en particular, en la fiscal general y en el organismo judicial, que son como los entes especializados. ¿Valdría más? ¿Entes especializados o un club de viejos mañosos que tienen todos los trucos y se las saben todas y que pues quieren seguirle viendo al pueblo, algunos de ellos cara de tontos? Me parece que el debate siempre debe incluirlos, porque al final ellos van a ser los recipientarios de las reformas que se logren o de los procesos que se logren mejorar o modernizar. ¿Valdría más ver a un presidente? ¿No nos están dando a tol con el dedo, como dicen aquí en Guatemala coloquialmente? Hay un debate serio, creo, en torno a la reforma del sector justicia, y ese debate viene desde... Porque no ha llegado al Congreso. Porque no ha llegado al Congreso, precisamente porque desde el 2009 me parece que en el tema de seguridad y justicia es en donde más consenso hay en la sociedad guatemalteca sobre una eventual reforma constitucional exclusivamente en materia de seguridad y justicia. Y ha sido una elaboración y una construcción. Sí. Por ejemplo, la ley electoral y partidos políticos. ¿Cómo quedó eso? Que pasó por el Congreso y... Al final, en la ley electoral y de partidos políticos
lo que hicieron fue fortalecer el partidismo, es la partidocracia. El partido vuelve, y vamos a ser más claros, los dueños de los partidos son los que adquieren mayor poder, porque realmente partidos no existen, existen dueños de partidos. Se eliminan las pocas, en mi perspectiva, las pocas reformas buenas, como por ejemplo incluir comités cívicos para que pudieran haber competencia a los partidos políticos en cuanto a la nominación de candidatos. No se contempla en ningún momento alguna opción, alguna forma de tener votaciones nominales, que era parte de las grandes... Pero el tema del financiamiento tampoco quedó con toda la severidad y rigurosidad que debería para que la transparencia y digamos, la claridad... Efectivamente, entonces dominen. realmente creo que los que más salieron fortalecidos fueron los dueños de los partidos políticos. La preocupación, y coincido plenamente con María Dolores, la preocupación es que se le dan muchas funciones nuevas al Tribunal Supremo Electoral, lo recargamos de trabajo y no aportamos al desarrollo institucional del Tribunal Supremo Electoral. No se le amplían los recursos, que era una de las demandas, y tampoco se le da, digamos, el fortalecimiento de desarrollo organizacional para atender las nuevas demandas. Voto en el exterior y fiscalización de los partidos políticos. Y en ese proyecto, en esa importante ley, el Ejecutivo también estuvo aparentemente alejado, ¿no? O sea, respetando la división de poderes, que también puede ser cuestión de forma, pero la pregunta es qué tanto se pudo haber involucrado en perseguir o en motivar una mejor ley de la que salió, que esperemos que no quede ahí, ¿verdad? En todo caso, el problema de que haya el distanciamiento que es evidente entre el Congreso y el Ejecutivo, pues sí complica la gobernabilidad. Incluso otro evento importante fue el presidente vetó el decreto que salió del Congreso que, digamos, disponía 3 años de cárcel para los funcionarios de gobierno que no acataran la llamada al Congreso para ir a responder preguntas. ¿Cuál es la lectura de ustedes sobre eso? El tema, digamos, lo difícil es precisamente todos los proyectos, las reformas legales a las que ya llevan bastante tiempo sobre la mesa algunas, pero que ahora son más fuertes precisamente por todo lo que ha pasado. Yo siento que en el caso de lo que es el sector justicia, seguridad, me parece que lamentablemente tienen que darse estos escándalos que están saliendo, porque eso es lo que genera el momento para venir y decir, bueno, ahora no hay para dónde, tenemos que entrarle a este tema. Pero después también se cae precisamente lo que menciona, digamos, las reformas necesarias. Quienes están participando de todo eso dicen, miren, yo no quiero venir y ponerme candados a los partidos, digamos, todos los procesos del tribunal, el mismo Tribunal Supremo, que decimos mucho, es que le falta dientes al tribunal, pero si seguimos solo, si digamos, lamentablemente echa la ley, echa la trampa, ¿no? O sea, legalmente estamos dándole ciertas atribuciones, pero esa dentadura no hay forma que se la estemos dando. Y siento yo que el acompañamiento del Ejecutivo por lo menos podría ser también en cuanto a mantener esos temas sobre la mesa. Porque perfectamente puede decir, mira, hay una injerencia entre poderes, pero en la medida en que el presidente, no hay ningún problema con que mantenga ciertos temas sobre la mesa, él mismo está generando, digamos, de cierta forma una presión y acompañando a lo que es el llamado social a que se puedan venir y llevar a cabo estas reformas. El balance, digamos, de ese veto presidencial es uno de esos temas que el presidente quiso mantener sobre la mesa. Sin embargo, el Congreso de la República le enmienda la plana de manera muy, digamos, demostrando fuerza. Inclusive su bancada vota, digamos, en contra de que los funcionarios del Ejecutivo no asistan, que no tengan cárcel por no asistir a las citaciones en el Congreso. Y esa lucha de poder demostrando además que el poder en este momento se concentra en el Congreso de la República. Es el Congreso de la República el que guía la dinámica política del país, el que podría establecer una agenda y una ruta de desarrollo nacional, puesto que ante Pero ¿es objetivo ese análisis? Porque
Del Congreso, ¿qué se puede esperar? No digo que salga algo positivo. Lo que pasa es que ellos tienen la fuerza política y se lo demuestran al Ejecutivo al traerse abajo, digamos, Pero cualquier cosa fuera del lugar que resistencia. salga ahí, lo cual sucede con mucha frecuencia, se estrella en la Corte de Constitucionalidad. Desafortunadamente por la mala calidad de productos legislativos, digamos. Muchos de lo que producen, de lo que aprueban, Lo que pasa es que no se puede, digamos, percibir o pensar en el organismo legislativo actual que tenemos como el buque insignia del desarrollo nacional, cuando es una de las instituciones más desprestigiadas. Totalmente. Hay un rechazo absoluto, incluso con las cosas que están haciendo, más corren peligro de que la población empiece a pedir cosas que pueden ponerlos en peligro, ¿verdad? Y ojalá sí se diera. Sí. Porque ellos en este momento tienen el poder para impulsar acciones. Ya, vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir en Dimensión hablando de los primeros 100 días de gobierno. Bienvenidos, seguimos en Dimensión hablando de los primeros 100 días de gobierno, que también deben incluir los primeros 100 días del Congreso, no solo del Ejecutivo. Y ahí planteo dos temas. Digamos, desde el Ejecutivo, sí es muy importante que se tenga el sentido estratégico, el cuidado de percibir y saber leer cuál es el estado de ánimo nacional, porque dadas las expectativas que hay por lo que pasó en el 2015, por todos, digamos, los golpes, los agravios, las traiciones, en fin, las bajezas que se han venido dando en el Ejecutivo en gobiernos pasados, pues hay un sentimiento de rechazo, de reproche, de querer cambios y quererlos rápido, lo cual a veces no es posible. Pero sí es importante que desde el Ejecutivo pues haya esa capacidad de lectura del estado de ánimo nacional para poder, digamos, desactivar conflictos y problemas que otra vez no nos llevan a la solución de los problemas del país. Y esto, pues habrá que esperar que el Ejecutivo se logre. Pero otro dato que habría que revisar es qué ha pasado en los primeros 100 días en el Congreso. Ha habido, digamos, una sobreproducción de leyes, algunas las sacan muy rápido sin que nadie se entere, o lo intentan al menos. Luego ha habido mucho ruido en búsqueda de transparencia, en denunciar una serie de cosas, pero no pasa nada. ¿Cuál es la lectura de ustedes de eso? En ese sentido, bueno, pareciera que el Congreso, los diputados tienen una prisa por sacar leyes que no se sacaron en las legislaturas anteriores. Aprobaron una ley orgánica del Congreso con muchos bombos y platillos, pero ya analizándola y viendo la situación de Giordano, lo más que pueden hacer es llamarle la atención y decirle niño malo, pórtese bien. Pero ¿dónde están las sanciones administrativas? Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué a los tributarios nos castigan tan fuerte y cuando se trata de ellos los castigos son muy blandos? Y situaciones que a veces nos equivocamos porque llenamos mal un formulario y nos castigan. Bueno, se asume que vendrán procesos judiciales en contra de estos diputados para pedir que les quiten el antejuicio y que sean procesados como corresponde por las cosas que han hecho. Pero la Junta Directiva no tiene ningún poder, ni siquiera administrativo, para sancionar en ese momento a un diputado. Sí. Tiene que ser penal. Entonces ahí como que las juntas directivas solo están como para dirigir y poner las agendas, pero no para no autorregularse. Claro, es que es una cultura de sociedad y complicidad, ¿no? De representantes de la patria. Lo más, digamos, peligroso es que usen el mandato del Congreso de la República para discriminar, para generar presión, para hacer tranzas, para hacer negocios, como lo vimos con la misma bancada del FCN, que hace una serie de citaciones a gobernadores y se extralimita en la forma de fiscalizar. Y esto sí es más preocupante porque entonces vemos actores electos democráticamente que usan su investidura en contra de los representantes del mismo partido, porque además son gobernadores nombrados por el presidente de la República. El Congreso tiene harta responsabilidad en orientar desde la producción legislativa y contribuir a que las políticas públicas en el Ejecutivo se lleven a feliz término. Cabe preguntarse cuál será la verdadera agenda del Congreso. ¿Atrás de qué van? Yo creo que seguimos en las mismas, o sea, son agendas personalizadas, ¿no? O sea, el escándalo, que nos perdemos en la figura de lo que es Giordano, el jovencito y todo lo que está haciendo,
pero al final del día... Un absoluto impresentable, que debería estar en su casa aprendiendo lo que no aprendió de pequeño. Pero muchísimos otros diputados también que al final del día, como dice Cristian, están usando el mandato constitucional que tienen precisamente para seguir transando, ¿no? Lamentablemente yo creo que estamos en el Congreso en una situación en la que necesita obviamente una limpieza, pero también hay que recuperar todo el tema de lo que son las comisiones técnicas de trabajo. O sea, por eso es que sale cada cosa que uno de repente la ve y a veces en tecnicismo se caen muchas de esas leyes precisamente porque ya no hay un trabajo de comisiones técnicas de gente verdaderamente capaz de asesorarse, de tener gente que pueda venir y decir, vean, tanto en forma como en fondo así tendría que ser cierto proyecto de ley. ¿Cómo ven el caso de omisión de denuncia que se le está señalando al ministro de Salud y que hay un conflicto, digamos, se acusa a gente del Congreso, a diputados, de que estarían intentando extorsionar o presionar al ministro y el ministro pues no lo denunció? ¿Qué lectura tienen de eso? Es un tema muy delicado porque debe haber una denuncia. Si tú no denuncias, quiere decir que estás acorde o solo estás buscando una excusa para salir del puesto. Si realmente sucedió esas presiones, él debe denunciar para que se quede expuesto públicamente qué es lo que está sucediendo. Y también sirve como salvaguardia decir, yo no comparto estas posturas, yo no comparto estas formas de hacer política y lo voy a denunciar. Claro. Pero no puedes decir, combato la corrupción, pero no la denuncio. Claro. Y no hay que olvidar que fue el partido Encuentro por Guatemala y la diputada Ninette Montenegro quienes hacen este señalamiento al ministro de Salud por omisión de denuncia. Igual que también fue Encuentro por Guatemala quien desde hace varios años estaba denunciando todo este negocio turbio y corrupto del puerto Quetzal con esa empresa TCQ que viene desde el gobierno de Colón. En fin, aquí siguen pasando muchas cosas. En el tema de la relación de la denuncia, digamos, que tuvo que haber hecho el ministro, pues obviamente el ejemplo lo pone la gobernadora de Alta Verapaz, que es precisamente su testimonio el que permite que el Ministerio Público y una fiscalía en particular continúe las investigaciones, y ya hay 8 diputados de la bancada oficial precisamente con proceso de antejuicio. Sí. Me parece, incluyendo a Giordano. Incluyendo a Giordano. Me parece que si queremos lograr cosas consistentes en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad, la cultura de denuncia y la fortaleza de mantenerse hasta el último momento sosteniendo las posiciones que en algún momento han sido denunciadas, como el caso de la gobernadora. Sí. Y debe ser, en esa cultura de denuncia, ahí es donde ejemplar debería ser el Ejecutivo. Yo creo que ahí es donde, digamos, el presidente podría venir y también hacer más, digamos, en cuanto a la colaboración que se pueda tener con CICIG y MP. No solo decir, los apoyo y se aumenta el mandato de la CICIG, sino que también venir e invitar a todos los demás y los miembros de su gobierno a que denuncien también, porque es precisamente cuando, ante la situación en la que estamos viviendo, cuando se dan estos casos, que se permite o se puede, digamos, empezar procesos de este tipo y empezar así también a limpiar mucho de los problemas que nos heredaron gobiernos anteriores. Y en ese sentido, por ejemplo, ha habido algunos intentos de Jimmy Morales de decir, bueno, encontramos, por ejemplo, en alguna ocasión dijo, encontramos una bodega con escritorios pagando 240,000 quetzales al mes durante 2 años y no hay escritorios para las escuelas y estaban aquí guardadas 240,000 mensuales de bodegas. ¿Dónde estuvo las denuncias? ¿Quiénes firmaron esos contratos? ¿Quién hizo esas compras? O sea, hay mucho de dónde sacar y si bien es cierto, Jimmy Morales tiene un problema financiero, también hay mucho despilfarro y ese despilfarro todos lo sabemos, ellos están en la capacidad o debería ser una de las prioridades de este gobierno es buscar esas fugas de dinero, ese desperdicio del dinero, además de la corrupción. Sí, se ha calculado que cerca del 35% del presupuesto nacional se pierde en corrupción, lo cual es un drama. Y las decisiones desde el Ejecutivo en cuanto a contención del gasto y en cuanto a eliminar, digamos, gastos superfluos, esa sí pudiera ser una acción contundente y clara que contribuya a recuperar la credibilidad en la institucionalidad pública. Desde esta humilde tribuna planteamos antes incluso de la segunda vuelta electoral que
sería de gran ayuda el que el presidente que tomara posesión en enero, que ya se sabía que iba a ser el presidente Morales, convocara a un grupo de distintas firmas de auditores internacionales que vinieran de varios países de América Latina y que hicieran una auditoría incluso forénsica en los primeros 3-4 meses de gobierno para poder entender claramente qué tipo de gobierno estaba recibiendo, cómo están los ministerios, viceministerios, secretarías, direcciones y demás dependencias, cómo están manejando los recursos, cuáles son los procesos administrativos, en fin, cómo se toman las decisiones de asignar fondos a determinadas cosas, etcétera, para poder entender el proceso administrativo en el que se ha desfigurado el manejo del gobierno. Y eso ayuda también a la población, claro, sí, a dar un compás de espera, a tener un pero compás bueno, de espera. No se hizo y es lamentable. Algún día habrá que hacerlo porque eso Sí. creo que ni los que están ahí saben cómo se maneja. En todo caso, el problema fiscal del país es muy grave y un gobierno sin recursos, pues digamos, tiene muy poca capacidad de maniobra. ¿Qué opciones le quedan al presidente Morales por esto? Un diálogo por la fiscalidad del país. Ese tema es fundamental. El diálogo no le va a dar dinero. Pero construye gobernabilidad en torno al tema, digamos, Ajá. porque hay que pasar obligadamente por reformas que no terminan solo con la SAT, como lo planteaba muy bien Roberto, digamos que es como la reforma inmediata que permita una mayor recaudación, Ya. pero para atender el problema de manera estructural sí hay que entrarle a temas de ampliación de base tributaria, a temas de identificar, de cómo incorporar a esa población que está en economía informal y que obviamente en este momento no está tributando, pero sí está demandando servicios. Contrabando, evasión fiscal. Y obviamente ese 75% de la población económicamente activa en sector informal demanda servicios, porque demanda seguridad, exige carreteras, salud, etc. Y entonces debemos pasar por un gran pacto de país para aportarle al Estado, desde nuestras capacidades, lo necesario para que el Estado funcione adecuadamente. Sin duda alguna. Hay que recuperar la confianza, porque si lo que quedó ahora más claro que antes fue, ¿para qué voy a tributar si se va a perder, como usted dice, el 35% en corrupción? Y estamos viendo todos estos escándalos, la avaricia de los funcionarios por enriquecerse de formas ilícitas. Entonces, hay que recuperar esa confianza nuevamente en las instituciones, hay que limpiar la casa, pero sí, también es importante venir y reconocer lo que dijo María Dolores. Aparte de la corrupción hay un gran despilfarro y hay un montón de leyes que solo en vez de hacer más eficientes los servicios públicos, los complican más. Entonces, en eso no se ha estado trabajando, en eso, de venir y decir, bueno, ¿cómo es que logramos meter a toda esa gente que está en economía informal que se formalicen? Tenemos que empezar a ver también las cuestiones estructurales de lo complicado que puede ser abrir una empresa en el país. Y es importantísimo nuevamente el tema también, la descentralización que tendría que darse, por ejemplo, en cuanto a cómo se maneja fiscalmente el país, cómo desde la capital se toman las grandes decisiones que afectan a cada rincón del país. Entonces, pero sí lo importante es recuperar la confianza. Y en ese sentido, siento yo que ese es el otro gran reto, ¿no? Aparte de los temas claves. En señal de protesta nos vamos a dejar todos crecer la barba. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión hablando de los primeros 100 días de gobierno. Esto es Dimensión y estamos hablando de los primeros 100 días de gobierno. En algunos análisis en los que hemos participado, hemos llegado a la conclusión que probablemente el camino que mayor rendimiento, éxito, rédito le representaría al presidente Morales y al organismo ejecutivo es subirse en la agenda de CICIG y del Ministerio Público y buscar por ahí más transparencia, más respeto a la cosa pública, ir construyendo desde esa base que es muy sólida, ir en paralelo buscando, recursos para resolver los problemas más graves como son salud, tema de seguridad, educación y por supuesto ir ordenando un poco la administración pública que tiene muchos problemas. Pero con ese marco, hablemos un momento de lo que sucedió en Naciones Unidas. Como se esperaba, el presidente Morales pidió una ampliación del mandato de CICIG hasta septiembre de 2019.
lo cual es una buena noticia porque entendemos que se va a aprobar. ¿Ha existido un acompañamiento, digamos, que sea evidente por parte del gobierno, sobre todo el Ejecutivo, a CICIG? ¿Qué podemos esperar de CICIG en los próximos años? ¿Qué más cosas debieran pasar? En ese sentido, yo no estoy tan segura de qué tanto, o sea, si no estamos siendo adictos a CICIG, y es una cicicinia, si se puede, o sea, somos adictos a la CICIG. ¿En qué momento vamos a dejar vamos a crecer como Ministerio Público? ¿En qué momento van a haber esas transferencias de competencias? No olvidemos que la CICIG desafortunadamente le ha pasado lo que le ha pasado a muchos gobiernos, en el sentido de ojalá llegue un buen presidente, ojalá llegue un buen comisionado para que haga bien las cosas. Y eso fue lo que pasó ahora con Iván Velázquez. Es un buen comisionado, está haciendo bien su trabajo, pero no olvidemos que estuvo un Dalanese, que estuvo un Castresana, donde no pudieron ni siquiera culpar a Alfonso Portillo. Y Alfonso Portillo se fue siendo aquí inocente, entre comillas, va a Estados Unidos y allá se declara el culpable. Entonces, creo que este comisionado ha hecho bien varias cosas, pero ¿hasta qué punto se va a lograr dejar de depender de la CICIG y tener un MP realmente fortalecido que pueda decir, yo ya puedo tener la fortaleza de enjuiciar a un presidente? Precisamente se supone que parte de la reforma al sistema de justicia busca ir fortaleciendo las instituciones de justicia para que vayan generando capacidad e independencia para que algún día pues la CICIG pueda dejar Guatemala y nos deje con un sistema de justicia fortalecido. Ese es el objetivo. Y ojalá que durante ese tiempo siga Iván Velázquez, porque si lo cambian, entonces roguemos que venga un buen comisionado. Lo vamos a arraigar. No nos toque un Castresana. Bueno, yo coincido plenamente con el planteamiento de que lo que necesitamos es un organismo judicial independiente, un organismo judicial que se lo arranquemos de las manos a los políticos, porque el diseño original del 85 dejó en manos de los políticos la decisión de la calidad de la justicia, al ser el Congreso de la República el que nombra jueces y magistrados. Indudable e indiscutiblemente el momento político da para que se logre hacer una reforma que le dé total independencia al organismo judicial. Creo que ese es el espíritu del una reforma constitucional vía consulta popular. Exclusivamente específica y concreta. Y por ahí me parece que el señor comisionado y la fiscal general han impulsado acciones para abrir todo un debate nacional, precisamente para construir correlación de fuerzas favorables a ese tema. Sí. Pero en ese punto estaríamos entonces hablando de jueces que permanezcan mucho más tiempo, Total. si no es que vitalicios en su cargo, para que no le deban favores a nadie. Exacto. Y que hayan obviamente formas de poder hacer una autorregulación del mismo sistema judicial. Pero si cada 5 años está habiendo un cambio y tienes que ver con quién vas a quedar bien para poder tener tu puesto, o qué casos no aceptar para que no te quiten el puesto, eso es terrible. Sí, yo creo que sí, lo más importante que tendría que hacer, digamos, la CICIG en estos años es pues precisamente ayudarnos a fortalecer el sistema de justicia. Pero al mismo tiempo también nos damos cuenta cómo cada vez que se destapan estos casos que se han destapado, el tema de los contenedores, todo lo que fue el caso de la línea, esos temas también se están convirtiendo, digamos, son momentos muy oportunos, como decía Cristian, que políticamente los podría aprovechar el presidente para venir y afirmar, no solo como declaración, sino ese acompañamiento a lo que es la CICIG y el MP. Pero completamente de acuerdo, llega un momento en el que de repente criticar alguna cosa a la CICIG es pecado también, y no se trata de eso. Pero sí siento yo que estamos en el momento oportuno para hacer estas situaciones. Son 100 días han pasado, podemos criticar muchas cosas. Yo las mayores críticas las veo a veces precisamente en las formas, pero creo que todavía se puede enmendar la plana en muchas cosas. Pero en ese sentido yo creo que sí debería ser un poco más enfático el presidente. No solo se trata de vamos a alargar el periodo, sino que qué esperamos también, una declaración del presidente. Bueno, en estos puntos nosotros queremos también pues subirnos a la columna de estas instituciones, como bien dice. De pronto el mensaje contundente de que tenemos un presidente comprometido e interesado en la problemática del país.
acompañando a sus ministros, dando declaraciones con su equipo de trabajo, estando cerca de los que les esté tocando enfrentar controversia. Eso me parece que sería un buen mensaje comunicacional para la población. ¿Cuáles son los ministros que más están brillando en el actual gabinete? Más que brillar, de pronto los que menos controversia tienen. Es decir, me parece que en educación hay una certeza de que es una persona que conoce del tema. En ambiente y recursos naturales, digamos, ha sido bastante interesante la posición del ministro respecto del debate de los ríos. En salud, pues hay más complicaciones. El de finanzas públicas igualmente se le denota el manejo que tiene, pero después de esos 4 o 5... los otros han estado fuera del debate mediático, fuera de la información, del trasladar información a los ciudadanos, y eso no permite, digamos, tener... Pero digamos, no hay conflictos ni escándalos visibles. No hay. Que en todo caso, para- si no hay noticia, es buena noticia. Para mí eso en gran parte está bien porque, digamos, por ejemplo, muchas veces tal vez lo que se necesita también frente a los retos que se le presentan a este gobierno es tener funcionarios que no sean mediáticos, o sea, que no sean políticos, que no quieran robar cámara, sino que se dediquen a hacer su trabajo y como dice, estoy de acuerdo, o sea, que no hayan noticias son buenas noticias, precisamente porque se asume que hay un trabajo técnico, administrativo en cada una de estas dependencias. Y esperamos todos que están resolviendo los problemas internos en cada ministerio. Sin embargo, no hay que olvidar que los ministros pues son los representantes del presidente en cada una de las posiciones de gabinete. Y en un momento dado los problemas y los conflictos es mejor que los resuelva el ministro y no que sea el presidente el que se desgasta, ¿no? Pero hay necesidad de prudencia, porque vimos, por ejemplo, una contradicción entre el presidente y Jimmy Morales que deja sin efecto el tema de los salarios diferenciados y luego salen 2 ministros de su mismo gabinete reactivando el tema. Entonces creo que la prudencia es fundamental para que en gabinete se definan los elementos que se van a comunicar hacia la población. Ahora, creo que has dicho algo muy importante, definir los elementos y definir las prioridades. Pareciera también que no existen prioridades tan claras. O sea, hablan de educación y salud, pero realmente no hemos visto acciones contundentes, acciones claras de lo que se está haciendo en educación y salud. Y en ese sentido, creo que lo que tiene que hacer Jimmy Morales es definir cuál es su trabajo, cuáles son sus prioridades, porque hay pocos recursos. Tiene un Congreso pues, que no está con él. Entonces tiene que elegir bien sus batallas y concentrar los pocos recursos y el poco capital político que le quede en el Congreso para llevar a cabo objetivos puntuales. ¿Ustedes coinciden en que para Guatemala es de suma importancia que el gobierno del presidente Jimmy Morales sea exitoso? Totalmente. Y que sirva de un gobierno de transición en lo que, digamos, Guatemala logra encontrar el camino a, digamos, refundar sus instituciones, a fortalecer el sistema de justicia, a lograr una mejor ley electoral de partidos políticos, la ley de servicio civil, en fin, la ley de compras y contrataciones, que es otro tema que también ahí quedó un poco a la mitad del camino? Un eventual fracaso del gobierno del presidente Morales nos pondría en situaciones peores, digamos. Así es. Si por éxito entendemos que hayan instituciones sólidas, que haya independencia de poderes, que haya una transparencia en el gobierno, que nos acostumbremos a una bancada no plegada al Ejecutivo, sí nos conviene que tenga éxito. Y sobre todo evitar que en el próximo proceso electoral tengamos una oferta de políticos tan pobre, tan mediocre, tan peligrosa como pasó en algunos casos del proceso electoral pasado, donde podrían haber llevado a Guatemala en estos momentos por laberintos oscuros y de alto peligro. Y a nivel internacional la estabilidad siempre es también un buen mensaje. Sí. Necesitamos como país para promover nuestra economía, mandar el mensaje que estamos en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, pero además estamos estabilizando y estamos ordenando la casa por dentro. Sí. Eso necesita acciones contundentes. Sin duda alguna. Pues pasarán otros 100 días, otros 200 y otros 300. No podemos esperar que el país cambie sin la decidida participación de cada uno de los habitantes que formamos parte de este país. No podemos esperar solo que sea el gobierno quien solucione todos nuestros problemas. Si la población comprende que el problema de Guatemala tenemos que resolverlo entre todos y que la responsabilidad es de todos, pues tomando en cuenta obviamente que hay una autoridad y una responsabilidad mayor en autoridades de gobierno, pues por lo menos se va a manejar de mejor manera las relaciones, las dinámicas, los niveles de tolerancia van a manejarse con más responsabilidad también y por sobre todo vamos a ser más conscientes de que hay una realidad de país que debemos cambiar, país con muchos problemas y que sin duda alguna necesita de la participación de todos, especialmente de gente como ustedes. Gracias por habernos acompañado y con ustedes volvemos la próxima semana
Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿cuáles son los retos más grandes de este gobierno? En Facebook, José Reyes comentó: el fortalecimiento a las instituciones públicas, apoyar al Ministerio Público, darle continuidad a la CICIG, darle soluciones al sistema de salud, educación, seguridad y fortalecer el sistema de justicia para ir depurando casos que ya llevan tiempo en el organismo judicial. Renato Galicia agregó: 1. Coherencia entre lo que dice el presidente y lo que en realidad hace. 2. Que aterrice ya, gobernar no es un chiste. 3. Que dé señales de que el presidente es él y que el que gobierna es él, entre otras. Carlos Collado respondió en Twitter: empleo, infraestructura vial, seguridad, salud, educación.